Hola, reciban un cordial saludo. En el video anterior, como ustedes recordarán, habíamos obtenido estos valores, estas vigas de aquí, las cuales pues analizaremos una por una para determinar los valores de la curva elástica o más concretamente, determinaremos la curva elástica a partir de estos valores. Para ello, pues reescribiré estas vigas para que se vean mejor. Entonces, si comenzamos con la primera, que es esta de aquí, tendremos reacciones de 15 toneladas, 45, y pues no podemos olvidar los momentos que ya teníamos. Es decir, aquí tenemos un momento en sentido horario de 45 toneladas. Entonces, pues ya puedo eliminar esta de aquí. Y las demás, pues nada más nos van a estorbar de momento. Entonces, pues me desharé de ellas momentáneamente. Entonces, recordemos que los momentos están en tonelada metro y las cargas están en toneladas. También hay que recordar que esta viga mide 1.5 metros. Entonces, si nosotros realizamos nuestro punto de corte aquí, lo que vamos a obtener es la ecuación del cortante primero, que diga del momento primero y después la del cortante, que si nosotros tomamos para las ecuaciones, recuérdese que para las ecuaciones momentos son positivos en sentido horario, los cortantes positivos hacia arriba, y son negativos en este sentido. Entonces, respetando nuestra convención, los momentos analizados de izquierda a derecha son menos 10x cuadrada, menos 15x, y eso sería todo. El cortante, recuerden que es la derivada del momento, dando como resultado menos 20x, menos 15. Ahora, si yo integro la... A ver. Así, permítanme. Yo integro el cortante, que diga el momento, y lo multiplico por la rigidez axial, o sea, por el EI, obtengo las rotaciones a lo largo de la viga. Es decir, voy a integrar esta ecuación de aquí, y lo que voy a tener será menos 10 tercios de x al cubo, menos 15 medios de x cuadrada, y una constante de integración que surge, la cual de momento no conozco. Posteriormente, si yo integro la ecuación de la rotación, obtengo la ecuación de la deformada, o bueno, no de la deformada, de la curva elástica. Entonces tendría menos 10 doceavos de x a la cuarta, menos 15 sextos de x al cubo, más C1 por x, más C2. Y aquí la pregunta es, ¿cómo obtengo C1 y cómo obtengo C2? Pues dichos momentos me los va a dar el vector de desplazamientos que ya habíamos obtenido. ¿Qué hay que notar? Vamos a recordar que si nosotros asociamos a esta viga de aquí, la que tenemos, aquí teníamos la rotación 1, aquí tendríamos la rotación 2, aquí era el desplazamiento 7, y pues aquí era un desplazamiento que asignamos con asterisco. Entonces, yo tengo que ver cuáles son mis condiciones de frontera. Inclusive la voy a anotar aquí. Condiciones de frontera. Yo digo que la rotación a 0 metros tiene que ser el desplazamiento 1, es decir, la rotación en ese punto, y dicho valor es 35.08, y voy a truncar a 5 decimales, 085 sobre EI. ¿Qué otra condición de frontera tengo? Yo puedo decir que
mi desplazamiento vertical a los 0 metros tiene que ser el desplazamiento 7, es decir, menos 48.336 sobre EI. Y con esos valores yo puedo conocer C1 y puedo conocer C2. Entonces, vamos a retomar primero esta ecuación de aquí. Yo retomo esta ecuación de aquí y voy a aplicar tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Voy a asignar valores de x igual a 0 y esto también de x igual a 0. Y cuando yo hago esto, de tener que todos los valores de x sean igual a 0, me permite igualarlo a... ¿cómo le explico? A ver. Primero evalúo el lado derecho con todas las x igual a 0. Entonces tendría menos 10 tercios por 0 al cubo, menos 15 medios por 0 al cuadrado, más C1. No tiene x, la dejo expresada así. Tengo el valor de EI, pero esta condición de frontera me dice que cuando las x estén evaluadas con un valor de 0, me permite decir que la rotación con respecto a x es 35.085, es decir, 35.085 sobre EI. Realizando esto, pues puedo notar que se me va a simplificar la rigidez a flexión. Esto de aquí se hace 0, esto de aquí se hace 0, y por lo tanto me dice que C1 es igual a 35.085. Ahora, ya tengo el valor de C1, haré algo similar para determinar C2. Para ello, comenzaré a partir de esta ecuación y voy a recordar mi condición de frontera, que es esta de aquí. Si yo tengo una condición de frontera y una ecuación, puedo determinar pues los valores necesarios de C1 y C2. Que C1 ya la calculamos y es de 35.085. Entonces yo procedo a toda la ecuación que está del lado derecho, evaluar todas las x igual a 0. Y esto me va a decir que sería menos 10 doceavos por 0 a la cuarta, menos 15 sextos por 0 al cubo. Aquí no sé qué le pasa a esta cosa. Más 35.085 por 0 más C2. Tengo el valor de EI, que es este de aquí, pero me dice que cuando todas las x valgan 0, el valor de yx es menos 48.336 sobre EI, y es el que colocaré aquí. Entonces voy a simplificar lo que pueda. Esto de aquí se hará 0, esto de aquí se va a hacer 0, al igual que esto, y me va a dar como resultado que C2 es igual a menos 48.336. Entonces voy a retomar mis constantes y las colocaré aquí. Es decir, esto de aquí que ya conozco, que era la constante 1, vale 35.085. Todo esto de aquí es 35.085x, y esto de aquí, que es la constante 2, es igual a tener menos 48.336. Ahora, si recordaremos del video anterior, ya había trazado mis ecuaciones de cortante, momento, y puedo trazar mis diagramas de
de rotaciones y de la curva elástica. Y bueno, ya determiné la ecuación. Lo siguiente pues es únicamente realizar la evaluación de los valores que tenga aquí. Entonces, pues lo que voy a tener que hacer es evaluar esta ecuación que están viendo en límites de 0 a 1.5. Porque de 0 a 1.5 es este tramo que tenemos aquí. Entonces no puedo evaluar con valores menores a 0 ni con valores mayores a 0. Entonces, realizando pues esa evaluación, yo tengo que en 0 el valor es de 35. Lo voy a anotar con otro color para que no se confunda con el momento. Yo tengo que el valor es de 35.085 sobre EI, y a 1.5 metros el valor baja a 6.9060 sobre EI. Entonces, vamos a ver cuál es el valor de la rotación con respecto a este vector de aquí, que nos hubiera tenido que dar 25.5486, pero ¿por qué no nos da ese valor? Ya me acordé. Recuerden que el primer tramo de nuestra viga, que se las voy a estar poniendo en pantalla, que es esta viga de aquí, el primer tramo tenía 2.95 veces la inercia con respecto a otras secciones. Entonces lo que habría que hacer es anexar de este lado 2.95, aquí también sería 2.95, y en general donde hayamos incluido el EI es 2.95. 2.95 y 2.95. Entonces, en realidad, C1 no es igual a 35.085. C1 es igual a 35.085 por 2.95. Digo, esto es aproximado. Recuerden que el valor tenía más decimales. Pero nos va a decir que es 103.501. Y el valor de C2 que anoté por acá, de igual forma aquí tengo que poner 2.95. Aquí también es 2.95. Y me diría que el valor de C2 no es este de aquí, sino que C2 en realidad es menos 48.336 por 2.95, y eso da como resultado menos 142.591. Entonces yo corrijo mis expresiones y en realidad los valores de C1, pues lo único que hubo que hacerlo fue multiplicarlo por 2.95, pero pues les quise explicar la razón. Pero el valor de C1 es 103.501, 103.501, y el valor de C2 es igual a menos 142.591. Y ahora sí, esas son las expresiones que vamos a evaluar para realizar los diagramas. Entonces, ya teniendo mis ecuaciones, yo estoy evaluando, permítanme, yo estoy evaluando la rotación con respecto a X. Entonces, en realidad, la ecuación que yo voy a tener que evaluar es EI, lo que yo voy a evaluar es que la rotación es igual a 1 sobre 2.95 EI
por menos 10 tercios por x al cubo menos 15 medios por x al cuadrado más 103.501, y la ecuación que está en color rojo es la que yo voy a graficar. Entonces, si yo hago la evaluación, lo que voy a notar es que si comienzo en 35.080, que diga, comienzo en... A ver. Sí, comienzo en 35.085 y a 1.5 metros lo que voy a tener es 25.551, el cual vemos que es muy parecido al valor de U2, que es la rotación a 1.5 metros. Recuerden que lo que obtuvimos fue 25.551 y es muy parecido a este valor de aquí, pero el error que se tuvo fue porque yo trunqué la relación de rigideces a 2.95 y porque pues nada más para integrar consideré 3 decimales, por decirlo así. Pero aún así vemos que la aproximación es bastante buena. Y esto que se hizo se realiza para el resto de las ecuaciones. Es decir, voy a analizar la viga 2, la cual mide 3 metros y tiene reacciones verticales de 9.767 toneladas. Y tengo una reacción en el otro lado de 50.233 toneladas. Y además de eso, pues tengo que incluir los momentos de empotramiento, que no son de empotramiento como tal, pero son momentos que surgieron. Entonces es 45 tonelada metro. Y del otro lado es 105.699 tonelada metro. Entonces ya puedo borrar esta ecuación de esta viga de aquí. Y el resto, pues nada más me están quitando espacio aquí. Entonces, para esta viga será lo mismo. Haré un punto de corte a una longitud x y la ecuación resultante será la del momento. Entonces, la ecuación de momento resultará ser menos 10x cuadrada más 9.767 por x menos 45. Si yo derivo el momento, obtengo el cortante, el cual es de menos 10x más 9.767. Si yo integro el momento, obtengo la rotación y me va a dar como resultado menos 10 tercios de x cúbica más 9.767 medios de x cuadrada menos 45x más C3. Posteriormente, si yo integro la rotación, me da la curva elástica, que sería de menos 10 doceavos de x a la cuarta más 9.767 sextos de x al cubo menos 45 medios de x cuadrada más C3x más C4. Ahora, si recordamos, la rotación aquí era 2, la rotación aquí era 3 y no tenía desplazamientos porque pues coincidía que este tramo de la viga, que es el 2, está sobre los apoyos que están viendo ahí. Entonces, tengo como condiciones de frontera que cuando... y aquí, antes de que se nos vaya a olvidar, aquí es 2.95. Pero tengo la condición de frontera de que cuando los valores de x sean 0, la rotación es U2. O lo que es lo mismo, tendría que tener 25.54 54.9 sobre EI y 2.95 veces EI, que corresponde a cuando evalúo todas las x igual a 0 en la ecuación del desplazamiento,
pues el valor es de 0. Su valor no se encuentra contenido aquí. Y pues aquí va a resultar muy fácil observar que si yo... y aquí 2.95, antes de que se me olvide. 2.95 y 2.95. Pero resultará muy fácil ver de que cuando yo en todos estos valores evalúo x igual a 0, este se va a hacer 0, este se va a hacer 0, este se va a hacer 0, y el único que no va a ser 0 es el valor de C3. Entonces, C3 será 2.95 por 25.549 sobre EI, que multiplicado por EI me va a dar un valor igual a 25.549. Me va a dar como resultado 75.370, y ese valor de C3 también se va a ver reflejado en la ecuación Y, pero multiplicado por X. Ahora, si yo en estos valores de aquí evalúo X igual a 0, este se va a hacer 0, este se va a hacer 0, y estos dos también se van a hacer 0. Y el valor de C4 será 2.95 por EI por 0. Es decir, C4 será igual a 0. Entonces, esto fue lo que obtuvimos. Pero verdaderamente la ecuación, para que la podamos graficar, tiene que ser que la rotación con respecto a X sea 1 sobre 2.95 del EI, y esto multiplique a menos 10 tercios por X al cubo más 9.767 medios de X cuadrada menos 45X más 75.370. Entonces, esta ecuación tiene que estar evaluada entre 0 y 3 metros, porque es el tramo que estamos visualizando aquí. Y ojo, es entre 0 y 3 metros porque lo analizamos por vigas separadas. Pero si hubiéramos querido sacar una sola ecuación a partir de esta viga, tendríamos que analizar de 1.5 metros a 4.5 metros, para tener cuidado. ¿Y por qué les digo esto? Porque aunque evaluemos de 0 a 3 metros de expresión, nuestro primer valor es de 25.549, que es muy parecido a este de aquí. Entonces, asumiremos que comienzan en este punto de aquí. Pero a los 3 metros vamos a terminar en menos 35.823. Es decir, hará como algo así la viga. Y esto nos dice que la rotación en 3 tiene que ser muy parecido a este valor de aquí. Recuérdense que este está sobre EI y este está sobre EI. Entonces, pues la rotación en 3 es de menos 35.8391, y la que obtuvimos fue de menos 35.823. Entonces hubo un error, pero ya les dije por qué se pueden dar esos errores. Entonces ahora lo que sigue es analizar el tercer tramo de la viga. Y el tercer tramo mide 3 metros y tiene una longitud que diga una carga vertical de 95.483. Aquí tiene una carga de 30. Tiene una carga hacia abajo de 35.483 y tiene sus respectivos momentos, los cuales son de 105.699 y 90.749, y el procedimiento resultará ser lo mismo. Calculo la ecuación del momento
la cual será de menos 10 x cuadrada más 95.483x menos 105.699. Si yo le integro, y de una vez voy a poner el 2.95. Si yo le integro, obtendría menos 20x, no, menos 10x sobre 3, x al cubo, más 95.483 medios de x cuadrada, menos 105.699 por x más C5, porque ya llevo hasta la C4. Si yo integro la ecuación de rotaciones, obtengo la ecuación de su desplazamiento, y aquí tendría menos 10 doceavos de x a la cuarta más 95.483 sextos de x al cubo menos 105.699 medios de x cuadrada más C5 por x más C6. Y ahora tengo que checar las condiciones de frontera, que de igual forma voy a obtener a partir de este vector de aquí. Entonces, yo voy a recordar que los grados de libertad asociados a esta viga eran la rotación 3, la rotación 4, el desplazamiento aquí es nulo, y aquí se le asociaba el desplazamiento 8. Entonces, yo puedo decir que cuando la rotación a 0 metros, o bueno, la rotación a 0 metros será el desplazamiento 3, el cual es igual a menos 35.8391 sobre EI. También puedo decir que el desplazamiento a 0 metros, como coincide con un apoyo, es 0. Y a partir de estos valores de aquí, yo puedo calcular, ¿cómo se llama? Mis ecuaciones. Es decir, 2.95 por EI, y como del lado derecho el signo igual, todas las X serán 0, de una vez, yo puedo decir que aquí la rotación será de menos 35.839 sobre EI, y esto estará igualado a C5. Por lo tanto, C5 es 2.95 por menos 35.839, y esto me da como resultado menos 105.725, y para la ecuación Y es menos 105.725 por X. Ahora voy a tener que 2.95 por 0 es igual a C6, porque aquí X vale 0, aquí X vale 0, aquí X vale 0, y de igual forma ahí X vale a 0. Por lo tanto, el valor de C6 es de 0. Y la ecuación que tenemos que graficar es esta. Ya no lo voy a escribir porque ya es parecido a lo que hemos hecho, pero recuerden que para graficar esto de aquí lo tengo que dividir o multiplicar por 1 sobre 2.95 EI, y al realizar eso, aquí ya no aparece porque se trasladó a la parte de aquí. Pero si yo realizo la gráfica de eso, yo tengo que graficar de 0 a 3 metros, aunque comience en este punto.
Entonces, si yo comienzo en ese punto y evalúo esta ecuación en cero, lo que voy a obtener es menos 35.839, que digamos que empieza aquí, ¿no? Para ser más exactos. Pero a los 3 metros, yo voy a tener un aumento en cuanto a mi valor. Digo, no mucho, pero sí un aumento pues un poco más grande. Y voy a llegar es como por acá. A 28.186. El cual tenemos que ver si coincide con el desplazamiento U4, porque dijimos que la rotación en el otro extremo es 4, y el valor de U4 es de menos 28.1842. Es decir, obtuvimos algo muy parecido, no exacto, pero muy parecido. Les repito, lo que obtuvimos graficando es menos 28.186 sobre EI. Y bien, alguien pudo haber dicho, ya graficamos pues las rotaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa con las ecuaciones de Y? Pues esas ecuaciones de Y de igual forma se van a graficar. Digo, no hay problema, solo pues déjenme hacer espacio. Y esas ecuaciones las guardé, inclusive por ahí se alcanzaron a ver aquí abajo hace ratito, que son estas de aquí. Entonces, pues yo lo que voy a hacer es agarrar esta ecuación y la voy a graficar, obviamente. Pero recuerden que esto de aquí lo voy a multiplicar o a dividir como ustedes gusten por esta cantidad que estamos viendo aquí. Y al hacer eso, recuerden que aquí desaparece. Entonces, si yo grafico esa ecuación de ahí, como es la ecuación del tramo 1, tengo que graficarla con valores entre 0 y 1.5 metros. Entonces, procedo a graficar y al hacer eso, voy a comenzar con... y aquí me faltó el EI, de la rotación. Pero haciendo eso y graficando la curva Y de X, voy a comenzar en menos 48.336 sobre EI, y a 1.5 metros voy a terminar en 0. Y no es casualidad que termine en 0. A 1.5 metros tengo el apoyo. Y recuerden que un apoyo fijo no me permite ni desplazarme lateralmente ni verticalmente sobre ese punto. Ahora voy a evaluar la ecuación número 2. La ecuación número 2 de la curva elástica es esta. Entonces, esta ecuación la multiplico por 1 sobre 2.95 EI, y al hacer eso, ya no aparece aquí este valor. Pero si yo tabulo los valores, tienen que ser valores entre 0 y 3 metros, aunque comience a graficar en este punto. Si yo tabulo esos valores, déjenme ver dónde termina el otro tramo. A ver. Digo, la gráfica pues no la estoy haciendo muy exacta, pero se da una idea. Entonces, voy a comenzar en 0 y pues mi gráfica va a ir haciendo algo como de este estilo. Va a subir y después va a bajar. Y el valor máximo estará asociado a donde la rotación sea 0. Es decir, este tramo de aquí, déjenlo anoto con otro color para que se alcance a denotar. Pero este tramo de aquí está representado por la ecuación θ2 de x. Digo, no le puse nomenclaturas a las rotaciones como lo estoy haciendo con las deflexiones, pero lo que tendría que hacer si lo quisieran es derivar esta ecuación. Obtienen la rotación en 2. Cuando obtienen la rotación en 2, tienen que ver qué valor de x provoca que la rotación 2 sea 0
Y cuando obtienen ese valor de x específico, lo evalúan en las x de esta ecuación y les va a dar el máximo. Y ahora hay que graficar el tercer tramo que ya teníamos. Entonces es esta ecuación de aquí, donde yo voy a pasar el 2.95 EI como denominador para que ya no me esté estorbando aquí. Entonces, si yo evalúo esta ecuación, y de nuevo va a ser de 0 a 3 metros, aunque comience aquí, y aquí pues se me borraron las ecuaciones, pero era 105.725 por X, y las estoy tabulando en la calculadora. Y pues igualmente comienzo en 0, obviamente, y voy a terminar no en un valor de 0, sino en 145.982, y ese valor tiene que ser aproximadamente el valor del desplazamiento 8. Y aquí se ve, miren, vemos que sí es aproximadamente ese valor. Haciéndolo pues con muchos decimales, el valor es de menos 145.992. Y pues obtuvimos algo muy parecido. Ya vamos pasados los 35 minutos y ya no vería pues lo conveniente de realizar pues los siguientes cálculos, porque pues realmente nuestra viga, vemos que si aquí tuviéramos el otro apoyo, pues se deformaría así, y a lo mejor aquí podría deformarse así, o podría deformarse algo así. Pero eso nos lo daría la ecuación de la curva elástica. Pero ya resultaría sencillo, porque tendríamos la viga 4 con la carga distribuida de 20 toneladas, las reacciones que tuviéramos aquí, los momentos, los que fueran, no recuerdo cuáles son, y tendríamos una ecuación de momento, una ecuación de cortante que es surge al derivar el momento, pero aquí no tenemos que multiplicar ya por nada. Directamente, como ahí de inercia ya era el valor unitario, pues tendríamos que calcular la ecuación de la rotación, la ecuación del desplazamiento, y ver qué condiciones de frontera son las que se establecen. Que para el tramo 4, nosotros checaríamos que la rotación a 0 metros tiene que ser el valor de U4, la rotación a 3 metros tiene que ser el valor de U5, Y a 0 metros tiene que ser el valor de U8, y Y a 3 metros tiene que ser el valor de 0. Y esto sería para el tramo 4. Para el tramo 5, pues de igual forma, aquí voy a borrar cosas que ya no necesito. Pues tendríamos nuestra ecuación, o bueno, nuestra viga 5, con sus respectivos cortantes, momentos, generaría, pues ya poniendo subíndices, una ecuación de cortante 5, momento 5, rotación 5 y Y5, ¿no? Y como de igual forma estamos manejando toda la viga en función de la inercia de esa sección, aquí ya no va ningún valor. Si acaso quieren verlo, lleva el 1, pero pues no lo colocamos por simplicidad. Pero para calcular las constantes, utilizaríamos la rotación a 0 metros, tiene que ser el valor de U5, la rotación a 4 metros, porque ese tramo vale 4, tiene que ser U6, Y a 0 metros, tiene que ser 0,
y y a 4 metros tiene que ser 0. Eh, eh, a ver cómo colocarlo. Por ejemplo, si quisiéramos estimar algo aproximado de la rotación, así como estimamos la curva y de x, pues aproximadamente nuestra viga, si sabemos que nos faltan 2 tramos, pues vemos que si U4, que es este valor de aquí, tendríamos que llegar a U5, que es este valor de aquí. Es decir, aproximadamente llegaríamos a 43 punto. No, a ver, ¿qué pasó ahí? Viendo la gráfica, a mí lo que se me ocurriría es que, pues a lo mejor la gráfica siguió así, pero terminó así, y posteriormente se hace algo así, por decir algo, ¿no? Habríamos que determinar la curva elástica, pero, o bueno, la ecuación de la rotación, pero pues ya sería más de lo mismo y nos tardaríamos todavía 20 minutos más que a lo mejor ya no son necesarios. Entonces, pues aquí se termina este video y posteriormente veremos que si ya pasamos a otro ejemplo de viga o ya pasamos a armaduras.